Ha salido otro nombre para la zona ofensiva y tenemos que hablar de Gabriel Martinelli. Además, también temas de la cantera, la portería, el mercado de fichajes en general, un parte médico, esto y mucho más. Dentro vídeo. Vamos. Entramos con las noticias del Barça masculino aquí. A ver, como dije al principio, hay un nuevo parte médico y en este caso se trata de Héctor Ford, pero por el siguiente motivo. Ha sido sometido a una intervención quirúrgica del tabique nasal para solucionar los problemas respiratorios y de congestión crónica que le han afectado durante esta temporada. Y aquí quizás se puede entender un poco más por qué no ha tenido tantos minutos o tanta participación. Claro, el club lo explica en este caso un poco tarde y también creo yo por esto, porque estaba recibiendo críticas para mí totalmente injustas, absurdas, infundadas, en plan, no que le importa más lo estético, que se quiere mostrar de frente a la cámara y demás. Es que me parece surrealista, de verdad, lo que se ha tenido que leer en redes sociales, pero bueno, se ha llegado al punto de que el Barça tuvo que expresarse de esta manera. Los problemas respiratorios es que son muy jodidos. Por ejemplo, yo tengo asma y a ver, es complicado de manejar, pero bueno, el asunto es que me alegra que haya podido operarse, que todo haya salido bien y que tenga una buena recuperación. Mercado de fichajes. A ver, este nombre que ya salió antes, hace unos meses, hace un tiempo, Kingsley Coman, dice Tony Joan Martí, que se ve como un perfil apto si es que no es viable la opción de Luis Díaz o Marcus Rashford. Y también dentro de ese mismo pack, dentro de la misma ecuación, figura precisamente Gabriel Martinelli. A ver, creo que con Coman había esa opción en plan sesión más compra, similar a la de Rashford, pero a mí me gusta más el inglés, por ejemplo. Bueno, hay también cuestión de lo que esté buscando Flick para ese perfil ofensivo. El asunto es que quieren, como sabemos, reforzar el extremo izquierdo. Gabriel Martinelli. Me gusta, perfil joven, polivalente en el Arsenal, 23 años. Creo que sería un buen fichaje, pero de verdad que lo veo muy complicado por los temas económicos, al igual que por ejemplo Luis Díaz, al igual que por ejemplo Rafael Leao y otros casos que han ido sonando. Entonces creo que el más realista es Marcus Rashford, pero es otro más que se une a ese extenso abanico de opciones que vamos sumando para la posición. Donde todo parece así intacto es en la portería. Me refiero respecto a nombres, porque Joan García va adquiriendo más fuerza en ese sentido. Primero, dice Fabrizio Romano que el Barça sigue avanzando en las negociaciones para ficharlo. El acuerdo sobre los términos personales del contrato está casi cerrado. Ojo, porque podríamos tener nuevo portero de cara a la temporada que viene. Muy avanzado, solo falta la aprobación final que debería darse en los próximos días y mejor. O sea, venga o no, yo prefiero saberlo ya, porque culebrones no quiero realmente. Fernando Polo, el Barça confía en cerrar el fichaje en breve, el club es cada día más optimista y creen que lo que hay definitivo se puede producir durante la semana que viene a más tardar. Todo apunta dentro de esa misma línea. Gerard Romero decía esto: las dos vías de agentes de Joan García van en línea positiva con el Barça. Su agente, Andy Vara, no estaba muy convencido hace un par de días, él apostaba más por la Premier. Entendible, entendible, pero yo creo que al final, comparado con el proyecto Barça, es que sí que, o sea, si viene para ser titular, que es lo que parece, y ya comentaré por qué, yo ni me lo pensaría. Pero bueno, cada quien ahí con su decisión. Y tanto Ferran Torres como Ferran Martínez, me he equivocado, es que bueno, la costumbre, como Mateo Moreto decían esto. Le han dado la confianza para ser primer portero. Y aquí es donde hablamos de Ter Stegen. Porque si viene para ser el primer portero, digo yo, me parece insostenible que esté con Chesney durante todo el curso, o sea, los tres porteros. No veo manera en que los tres puedan encajar. No es que exista uno para la Liga, otro para la Champions y otro para la Copa. O sea, creo que las cosas no funcionan de esa manera, entonces uno tendría que salir. Y por eso creo que el nombre de Ter Stegen va a seguir dando de qué hablar por esto. Florian Plettenberg decía desde Alemania: está plenamente informado sobre el plan de fichar a Joan García, pero por ahora quiere quedarse. Y yo me quedo aquí con dos palabras en concreto: por ahora. Yo creo que dependerá de si se termina dando o no.
quiere seguir siendo el número uno la próxima temporada. Y me parece bien, o sea, yo lo veo bien, pero creo que para eso tiene que ganarse el puesto. Y no me refiero a ser desagradecido por todo lo que nos ha dado. O sea, si se termina yendo, máximo homenaje, honor, gracias eternas, capitán. Pero creo que también tenemos que pensar en el presente y futuro del club. No podemos estar con esta misma incógnita bajo palos y a ver, o sea, yo lo que me temo es que pueda quizás no estar apto después de la lesión que ha tenido. Evidentemente habría que evaluarlo en ese aspecto y tampoco lo voy a juzgar por los partidos que jugó hace poco, pero creo que es una situación complicada. Ahora, si Flick le dice, Ter Stegen, no cuento contigo, va a tener que salir. Y creo que habrá que tomar decisiones. Ese es el punto. Me refiero, si termina llegando Joan García. Y entendería también por parte del portero del Español que piense y diga, pero bueno, yo voy a ir aquí, ¿a qué? ¿Bajo qué rol? ¿A competir con Ter Stegen y Chesney? Creo que ahí está el punto. Y si es que el club quiere darle garantías, todo pasa por una salida y hacer también ese cambio, bueno, esa transición generacional. Así que veremos qué ocurre en ese sentido. Y también en el ataque volvemos un momento con el nombre de Luis Díaz, porque decía Fabrizio Romano que el fichaje depende de las exigencias económicas de Liverpool. Nada más, esto. Es que yo lo veo difícil. Me acuerdo, por ejemplo, aquellos tiempos de Coutinho, que el dineral que se gastó Bartomeu, una vergüenza. En fin, a lo que voy es que Liverpool no nos lo va a regalar. Siempre es un hueso duro de roer en ese sentido y yo por eso lo iría descartando desde ya. Distinto es que al final realicemos alguna venta o el fair play financiero de cierta manera se flexibilice, cosa que va a ocurrir, pero para el Barça es que hay cada regla nueva, cada traba de Tebas y así. Entonces tampoco podemos estar dependiendo de ello y el club tiene que agilizar los movimientos y al final actuar en función de lo que tengamos disponible como oportunidad realista dentro del mercado. Y aquí también quedaría esta opción fuera con Nico Williams. Dice Fernando Polo que ya no es una opción. Pese a su deseo de fichar por el Barça, la negativa del delantero del Athletic Club, el pasado verano por miedo a no ser inscrito enfrió la relación con Joan Laporta y Deco. Es que a ver, el tren del Barça pasa una vez. Ya está. ¿Puede pasar una segunda vez? Puede ser, pero es complicado. A ver, me acuerdo del caso de Antoine Griezmann, por ejemplo, que hizo todo ese documental, montó todo ese show para finalmente terminar renovando con el Atlético de Madrid y luego, una temporada después, vino. Se vistió de blaugrana. Entonces, pensé en ese momento, quizás se puede repetir la historia, pero no siempre ocurre. Entonces, veo normal que el club al final tome su camino y opte por distintas vías. Aparte, en términos de rendimiento, a mí no es que me convenza del todo a día de hoy. La temporada pasada sí, pero en esta creo que podemos tranquilamente optar por otro tipo de opciones. Y ya que mencioné al Atlético de Madrid, tenemos que hablar de Clement Lenglet, porque dice Sport que el Barça negocia su rescisión de contrato. Le quedan 2 años y 16 millones de euros brutos por cobrar. El jugador quiere firmar con el Atleti, algo que es evidente, al final ha encontrado un buen destino ahí, y yo creo que hay que aplicar la solución que mejor nos venga. Si es que un traspaso es difícil, eso también me jode, porque al final, a ver, podríamos ingresar, por ejemplo, de 7 a 10 millones de euros, pero claro, hay clubes que no quieren pagar. Entonces el Barça, al final, por el simple hecho de querer y tener que liberar un contrato, debe llegar a estos puntos, producto también de la herencia del bartolosellismo y ese contrato que firmaron antes de que Bartomeu dimitiera. En fin, estamos un poco amarrados en ese sentido y si hay que finalmente dar ese tipo de rescisiones, hay que hacerlo, porque necesitamos liberar masa salarial y eso también es importante para las llegadas. Y en clave cantera hay esta información que a mí me gusta mucho. Dice Jaume Marcet, especialista en esto también, que Toni Fernández, que ha venido destacando en varios partidos del Barça Athletic, sabemos que tuvo esa dinámica con el primer equipo, hará la pretemporada con el primer equipo y tendrá la oportunidad de demostrar por qué debería seguir bajo las órdenes de Flick en este curso. Y yo creo que lo va a demostrar, o sea, ya nos ha dado no solamente destellos, sino también grandes muestras de lo que puede aportar. A ver, obviamente no como titular, me refiero, pero sí por lo menos para tener cierto espacio, cierta dinámica. Veo
yo eso factible. Y aún no se sabe con certeza en el caso de su primo Guille Fernández, ya que, no se sabe si va a ir a Asia o no en esa gira de pretemporada en el equipo para verano. Así que bueno, ya lo decidirá el míster, sabemos que tiene ofertas, tiene que decidir también su futuro y a partir de ahí podríamos tener un panorama más claro. Así que veremos qué ocurre con las carpetas mencionadas. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, like, suscripción, de aquí abajo pueden dejar sus comentarios para saber qué piensan respecto a cualquiera de los temas comentados. Aquí leo y también respondo y está el botón de unirse para hacerse miembros en caso de que quieran o puedan apoyar al canal de otra manera. Nos vemos en el siguiente. Chau.